Yo me voy a hablar con Roberto Labaña. Dale, yo me quedo acá votando. Dame una boletita. Te doy una boleta. Toma, llévate esta. Es de la provincia de Buenos Aires. Me llevo una boleta de Roberto. Queda votando no, Sí, así que a ver, voy a cortar. ¿qué puede llegar a votar Noelia Barral Grijera? Roberto, gracias por venir. Muy buenas noches. Pero la boleta había que ponerla ya había que poner en la urna. En la urna, no. Pero voto cantado, si no, Roberto. Lo anulan el voto cantado. Uno, como un periodista deportivo, le voy a dar la primera, Roberto, que es expectativas de la última semana, sensaciones de la última semana de cara a las PASO. No, nada especial. Hay que hacer el trabajo en el cual uno cree hasta el último minuto, que la ley permita, y después nos enteraremos lo que los ciudadanos votaron. Usted es un hombre que, lo he dicho varias veces, ¿no? Porque está acá, que ha tenido como visiones estructurales de lo que pasaba en la Argentina y goza también de un prestigio internacional. ¿Lo frustra un poco el tono de la campaña? En el sentido de que, bueno, discutimos más cuestiones mundanas a lo mejor. A ver, la verdad que para el país sería mejor alguna discusión un poco más profunda, pero bueno, es lo que es. Se viene, yo diría, comillas, empeorando a lo largo de cada campaña, ¿no? Hay cada vez más marketing, cada vez más redes sociales, cada vez más trolls, bueno, que es propio también de los procesos de polarización. Esto está en el mundo donde hay polarización y ahora la democracia, porque los polarizados, llamarlos de alguna manera, tienen tanto en juego que empiezan a radicalizar las posiciones y a veces a usar alguna metodología que está fuera de la ley. ¿Lo ve eso en esta campaña? Sí, claro, los hay. Usted nombra siempre y menciona siempre el tema de las agresiones en redes sociales. ¿Por qué? Bueno, porque lo más habitual, lo más probable es que mientras nosotros hablemos acá haya, no sé, cientos o miles dispuestos a insultar, ¿no? Y eso usted que trabajan obviamente para algún partido político y sobre todo trabajan para el gobierno, ¿no? Roberto, la cuestión económica, estamos hablando siempre del año electoral. ¿Tiene algún análisis, gane quien gane, de lo que espera el 11 de diciembre para la Argentina? No, justamente el hecho de que ha habido poco compromiso en materia de discusión, de diálogo y demás, hace que uno tenga que pensar más bien en una continuidad en las políticas de quienes en algún momento, o quienes están en el gobierno hoy, o quienes estuvieron en algún momento. Y entonces, bueno, el propio Macri ha dicho, voy a hacer lo mismo pero más rápido. Del lado del cristinismo, lo más probable es que también haya una cierta inclinación, sobre todo para el momento en que empiezan los problemas. Mire, todo el mundo puede empezar distinto, hasta idílicamente, diciendo distintos. En el momento en que llegan los problemas, todo el mundo se desliza hacia su ADN. Dice soluciones fáciles. No necesariamente soluciones fáciles, pero hacia su ADN. Se terminan los y bueno, los ADNs conocidos, al menos hasta ahora, en un caso son de un intervencionismo, si se lo quiere, intervención en la vida de las empresas y demás, y del otro lado una política económica que tiene un solo actor, que son las finanzas, una mezcla de finanzas locales y finanzas nacionales. Ahora, cuando en esto ha ocurrido en ON también, pero forma parte a lo mejor de la campaña, pero off the record, cuando uno habla con representantes de tanto del gobierno nacional como de la campaña del Frente de Todos, ve una valoración positiva o más positiva de su persona en el espacio opositor que en el oficialismo. ¿Eso significa que hay a lo mejor potencial cercanía con la mirada de ver la economía con la oposición que con el oficialismo? Suya, le preguntó.
No lo sé, en todo caso mi mirada siempre ha estado muy alejada de una economía girando en torno a lo financiero. En los años 90, en toda la época de la convertibilidad y demás, yo no participé un solo día del gobierno, precisamente por mi oposición total a ese tipo de política. Pero no me pegue demasiado del otro lado, la designación de directores en las empresas, el querer enseñarle a los empresarios cómo se maneja una empresa, tampoco va conmigo. Roberto, se habla mucho de las reformas que necesita la Argentina para crecer. ¿Cuáles son? A ver, yo no sé si esto se llama reforma o no, pero le diría que sí. A ver, la primera reforma que hace falta es cambiar la visión de dónde estamos y qué es lo más urgente que tenemos que hacer. ¿Dónde estamos? En una economía que lleva 8 años estancada, 4 años del gobierno anterior, 4 años de este gobierno, con todas las consecuencias sociales obvias: aumento de la pobreza, disminución del empleo, en particular afectación de los más jóvenes, más del 50%. La carrera de Balibuca tuvo 52 kilómetros porque se calculó para recordar justamente que el 52% de los jóvenes de menos de 17 años están debajo de la línea de la pobreza. ¿Esto en provincia o a nivel nacional? No, a nivel nacional. En provincia es peor. En el Gran Buenos Aires supera el 60%. Bien. Una aclaración mínima. Cuando usted dice no, 8 años, que la gente entienda, porque muchas veces hay críticas. Bueno, sí, en realidad, si usted netea por crecimiento poblacional PIB per cápita. No, el per cápita. El total del PBI, o la producción, para que todo el mundo lo entienda más fácil, hoy menor que en el 2008. Punto. Sin crecimiento poblacional. A eso le agrega el crecimiento poblacional, que es 1,1 por año durante años, esto da 9%. O sea, hay una caída del ingreso per cápita del 9%. Ok. ¿Qué hacemos entonces? Estamos hablando con las reformas estructurales. La reforma. ¿Hacia dónde vamos? La primera reforma es entender que estamos acá, que es un hecho absolutamente inusual a nivel mundial. Zonas de paz, no hay economías que no hayan crecido durante 8 años, ¿no? Entonces, la primera cosa que hay que entender es esto y discutir cuál qué es lo que propone, o el fondo qué es lo que propone, un modelo de ajuste. Nosotros qué es lo que proponemos es un modelo de utilización de todos los recursos que están ociosos a lo largo y a lo ancho del país. Entonces, esa es la primera reforma. Es una reforma mental de entender que no se puede ocultar que Argentina lleva 8 años estancada y no se le puede dar como propuesta de futuro simplemente un modelo de ajuste. Esa es la primera reforma. Después vienen el resto de las reformas, la laboral, la jubilatoria, pero la primera de todas es esa. Es decir, no va a haber reforma laboral en medio de un programa de ajuste, porque la sociedad no lo va a aceptar, porque ¿cuál es la contrapartida de una cierta flexibilización y demás? La creación de puestos de trabajo. Expansivo. En un contexto que sea expansivo. Sí, Te cambio esto por esto. Lo que pasó en Neuquén, donde a cambio de flexibilizaciones sectoriales, en el caso de Vaca Muerta y demás, en la industria del petróleo y del gas, se crearon 20.000 puestos de trabajo. Entonces, esa es la contrapartida. ¿No hubo problemas en el propio gremio por algunos despidos, por un tema Siempre hay, pero dígame cuál es el saldo, ¿no? Claro. Esto es lo mismo que si alguien me dijera, bueno, el sector de los servicios aeronáuticos, también hubo problemas. Dígame cuántas millones, más de 1 millón de personas más viajaron en Argentina en avión. Bueno, Argentina no es Uruguay o no es Bélgica, digo, son países tremendamente extensos, grandes, que sí o sí tienen que tener un sistema de líneas aéreas al estilo de lo que se viene insinuando. Roberto, recién decía
el gobierno y se corrigió, dijo el fondo. ¿Usted cree que el gobierno dejó de manejar la economía? Creo que en buena medida sí, sí, efectivamente. ¿Desde cuándo? Creo que en su necesidad de conseguir una enorme masa de recursos, fueron más de 50.000 millones de dólares, sin precedentes en el fondo, hubo una actitud de sí, lo cual no significa que después se vaya a cumplir. Ya ha habido varios perdones o pedidos de reconsideración en este acuerdo, que en realidad ya es el segundo acuerdo, porque el primero duró 2 meses. Pero en principio hay una actitud condescendiente de aceptar lo que viene de afuera. ¿Va a tener que negociar el gobierno que venga un plan de facilidades, un nuevo programa por ahí de facilidades con el fondo, o puede tolerar este que hay? Seguramente va a tener que... pero lo primero que hay que negociar es un alargamiento, que a mi entender lo debió haber empezado, y lo dije muchas veces en los últimos meses, el actual gobierno. Ya que tenemos tan buenas relaciones, dicen, y a juzgar por los hechos y por los desembolsos, efectivamente hay buenas relaciones políticas. Bueno, ¿por qué empezar a renegociar por lo menos los plazos? Atento a que en el 2021 y 2022 vencen más de 50.000 millones de dólares a pagar con el fondo, y es obvio que Argentina no lo puede pagar. El primero que lo sabe es el fondo. Bueno, si todos lo saben, no perdamos tiempo, ayudemos al gobierno que viene, cualquiera sea él, a encontrar eso un poco más despejado. ¿Por qué dice por lo menos los plazos? ¿Qué otra cosa se podría negociar o renegociar? No, bueno, después uno puede tomar la decisión de renegociar el conjunto del acuerdo. No le digo que este gobierno renegocie el conjunto del acuerdo, porque lo va a hacer de acuerdo a su visión ajustada de la economía. Claro. Pero los plazos sí. Si gana el presidente en las elecciones, ¿ve alguna alternativa que no sea un ajuste? Voy a hacer lo mismo, pero más rápido. No sé si esto debe ser tomado al pie de la letra, sí o no, no lo sé. Pero es el único... Si fuera tomado al pie de la letra... Y si fuera terminado, sí, es un plan de ajuste, obviamente. Claro. Roberto, ¿dónde estaría la economía argentina, o el país, sin el préstamo del Fondo Monetario? Digamos, supongamos que no existió, no se puede, no había acceso al programa del Fondo Monetario, a un programa tan grande como el que hubo. Seguramente hubiera entrado en default eso, porque, a ver, el gobierno cometió errores en los primeros 2 años, permitió el ingreso masivo de capitales especulativos que se tenían que ir en crisis. ¿Y cómo se iban a ir? Se fueron con la plata del fondo, ¿no? Es raro, ¿no? Porque se suponía que el fondo no iba a financiar eso. No, el fondo está para eso. Esa es la función primera del fondo, con toda una argumentación compleja sobre la estabilidad de los mercados financieros, que es conveniente que no haya eventos de default, etcétera, etcétera, que en parte es cierto. Hay una parte de verdad y una parte de exageración, porque países chicos entran en una situación de default, no va situación del mercado financiero internacional. Correcto. Pero el argumento es ese, no es un argumento brutal, es sofisticado. ¿El precio del tipo de cambio está bien? ¿Está barato? Todos los precios de la economía, y todos los precios de la economía son salarios, tipo de cambio, tasa de interés, el peso de los impuestos, que es un precio implícito, las tarifas. El conjunto de los precios de la economía corresponden a una economía en ajuste, no corresponden a una economía expansiva. ¿Y si la economía entra en una etapa de crecimiento? Una economía expansiva debería tener un salario mayor, un salario mayor que el que, por ejemplo, debería tener una tasa de interés mucho menor que el que hoy. Entonces, los precios corresponden a una economía de ajuste y ligada exclusivamente a las finanzas. Dominancia de un dato que es la tasa de interés, punto. Absurdamente alta, como no hay en el mundo.
Si uno quiere que la economía empiece a crecer, esos precios tienen que cambiar. Tienen que cambiar, por ejemplo, en favor del salario, que es lo que va a permitir que haya consumo, y ese consumo, salario y jubilaciones, ese salario y esas y demás, permitir que consumo y que se empieza a poner en marcha una economía que tiene equipos instalados por todos lados. Claro. ¿No? Pero ociosos, tapados con lonas, con plástico. Exactamente. El crecimiento del año que viene, para el gobierno que venga, sería las exportaciones, el sector público, el sector privado. No, a ver, lo ideal es el sector privado, sin la menor duda. El sector público, al revés, todavía tiene su proceso de cambio que hacer, y es el consumo. Y son las inversiones. ¿Cuál fue el error del gobierno anterior? Empujar el consumo y desatender todo lo que tenía que ver con la inversión y con la producción. ¿Cuál fue el error de este gobierno? Dijo, no, el consumo es cosa de políticas populistas, acá va a ser la lluvia de inversiones. Obviamente nunca hubo lluvia de inversiones porque nadie invierte en una economía que está paralizada. Invierte financieramente en las LELIQ, en esas cosas, pero no invierte en producción, en empleo. ¿Por qué? Porque las dos que tienen que arrancar juntas son consumo y inversión. Y eso va a hacer naturalmente que empiece a mejorar la condición para las exportaciones. Roberto, la última. ¿Ubica algún registro histórico de la Argentina en el que haya habido un programa económico similar a este o no? ¿O es la primera vez que ocurre? No, digo, la tablita cambiaria en el gobierno militar, la convertibilidad en la época de Menem Cavallo, esos son ejemplos. Después durante el breve gobierno de la Rúa. Muy mal. Y todas terminan mal si no se las enfrenta a tiempo. Es decir, ya hoy uno tendría que decir, si sale un poco de la economía y va a la situación social, ya tendría uno que admitir que la situación ha empeorado y es compleja. Yo lo recuerdo que hace un año el presidente, un año creo más o menos, anunció una baja de la pobreza, y eso era una cuestión puramente estacional y transitoria. Después nunca nadie dio la cara después, ¿no? Dejaron que fuera el INDEC y la UCA la que lo dijeran. El empeoramiento es muy fuerte.